Shabbat Shalom, que Dios los bendiga. En nuestro estudio en el día de hoy vamos a ver la importancia y por qué necesitamos el Mesías. ¿Ok? La importancia y por qué necesitamos Yeshua en nuestra vida. Porque enseñamos bastante sobre cómo ser obediente a su palabra, la Torah, pero como decimos todos los tiempos, que cuando decimos de la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, right? Es Éxodo, ¿qué más? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son los 5 libros de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia, right? Eso es la Torah. Torah en hebreo quiere decir enseñanza y guías, instrucciones, y la palabra. Palabra, todo eso. Quiere decir Torah, ¿no? Es la manera que Él te quiere hablar y conducir tu vida, cómo llevarte tu vida, ¿no? Y el resto después de Deuteronomio viene ¿qué libro? Josué, ¿right? Josué y después para adelante, todo lo que viene después de la Torah ayuda a soportar, a explicar más, podemos decir. Podemos decir también que ayuda a edificar, ¿no? Construir, ¿no? La Torah. Y eso incluimos con los evangelios, la Biblia de Yeshua, que son los primeros 4 libros en el Nuevo Testamento, que Él, a través de su obediencia, su vida, te enseña cómo ser obediente a la Torah. ¿Me entendés? Y recuerda que Él es la Torah. Él es la palabra. Eso es lo que te dice Juan, el primer capítulo, que la palabra, que es la Torah, se hizo carne. Aparte de eso, a través de la Torah se hizo el mundo. Eso es lo que dice también la creación, lo que dice primera de Juan. ¿Ok? Todo esto es unión, no es separación. No hay 2 pueblos, no hay 2 ideas. No hay una idea en el Viejo Testamento y una nueva idea en el Nuevo Testamento. No existe eso. Es simplemente una unión de la mente y el corazón de Dios del principio de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Entendés? Entonces, si tenemos la Torah, que es la palabra de Dios, ¿ok? Sería suficiente. Pero como nosotros no queremos la Torah, porque no queremos ser obedientes, no, nos gusta hacer otras cosas en vez de obedecer la palabra. Y nos caemos corto a esa gloria. El problema no es la Torah, que es la ley de Moisés. El problema es con tú y yo. A través de ser vagos, me quedo dormido, o me olvido el viernes a la noche, estoy mirando una película o lo que sea. El problema no es con la Torah, es con tú y yo. Por eso necesitamos a alguien que fue perfecto a la Torah. Y a través de él te da el perfecto espíritu de él, el Ruach HaKodesh. Y ahora, a través del Espíritu Santo, que está involucrado en Yeshua, te ayuda a ser responsable, te ayuda a ser disciplinado, te ayuda a ser obediente a la Torah de Dios. Te da ese poder del deseo. Te quita el deseo carnal que hoy no tengo la gana. ¿Me entiendes? Y a través del Espíritu Santo, Él te da el poder de sacar ese deseo que hoy no tengo la gana, en transformarte y decirte vos a tú mismo, hoy tengo la gana, hoy quiero hacerlo, porque te amo. ¿Me explico? Hoy vamos a ver un ejemplo de por qué necesitamos Yeshua, por qué necesitamos el Mesías, para completar la Torah. ¿Entendés? No porque, como he dicho, no porque la Torah es difícil, porque la Torah es fácil.
Él te dio algo fácil. Las instrucciones de Él, las enseñanzas de Él son fáciles. El problema es que vos no lo querés hacer. ¿Me entendés? Pero son fáciles. Hemos pasado ya mucho temporario en esta comunidad. Que hemos venido los sábados. ¿Es difícil venir acá? No. ¿Es difícil dar la bienvenida al Shabbat el viernes de la noche como hogar, como tu familia? No. ¿Es difícil hacer las fiestas? No, porque las hemos hecho. Y no ha sido difícil, al contrario, ha sido un placer. ¿Sí o no? ¿No? No solamente estamos celebrando a Él, celebrando la palabra, pero promoviendo comunidad, amor fraternal, ¿no? Es fácil. Las comidas que Él te dice en Levíticos 11 y Deuteronomio 14, no es difícil, es fácil, es fácil. ¿Sí o no? Es fácil. ¿Entendés? Estas son las cosas básicas de la Torah. ¿Entendés? Él nunca te va a dar algo que va a ser difícil para que vos no la puedas hacer. Y después Él va a venir a juzgarte porque no la hiciste. Eso sería una locura. Que Dios te da algo que es sumamente difícil y después va a venir y te va a juzgar sobre eso porque no lo hiciste. No, te lo va a hacer fácil para que vos lo hagas fácil. Y te va a juzgar ahora por qué no lo hiciste porque era fácil. ¿Me entendés? Pero como tenemos un deseo carnal y la palabra de Dios, la Torah, es espiritual. Necesitas supernatural poder. No porque es difícil, porque vos no lo quieres hacer. Y no tienes el deseo. Por eso necesitamos un Mesías. A través de su vida, su muerte, su resurrección, y que Él te da el Espíritu Santo a través de esa acción. Te da el poder ahora, te da el deseo ahora, deleites ahora, es liviano para hacer, no es un bulto, no es una carga, pero quieres, te da un corazón de querer, porque te salvó, te sacó de Egipto. Egipto cree sin pecado. ¿Me entiendes? ¿Están atendiendo? Amén. ¿Alguien me puede abrir las escrituras en 2 de Pedro? 2 de Pedro. Esto es importante antes que encontremos este texto. 1 de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Antes que lo lean, ¿ok? Todos han escuchado, porque todos de nosotros, a un punto de nuestras vidas, hemos estado en organizaciones o denominaciones, religión, cristianismo. La mayoría salimos de ahí, ¿cierto? Has escuchado todo el tiempo que Jesús murió por tu pecado. Sí. ¿No has escuchado eso? Claro que sí. ¿Y te han explicado lo que quiere decir pecado? Todo lo malo que cometemos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Sí. ¿Te han explicado qué quiere decir pecado? ¿Te han explicado eso? Pecado todo es lo que no le agrada a Dios. ¿Ah? El desobedecer los mandamientos es pecado. ¿Y dónde lo encontraste? ¿A dónde supiste usted eso, hermana? Porque los mandamientos Dios los... ¿Pero dónde usted lo supo eso? ¿En la religión? ¿Te lo explicaron eso? Sí. ¿O te lo explicaron acá? Que, si vos... ahí están los 10 mandamientos: no matar, no mentir, no robar, no, todo eso es pecado. Eso es. Los mandamientos de Dios es pecado. Tenía una pregunta. Yo nada más decía que es un error o una falta de amor. Pecado. Eso es los resultados. Pero vamos a ver qué es pecado. ¿Me entiendes? Porque te explica la religión, digamos, que Jesús murió por tu pecado. Pero nadie en realidad te explica en detalle. Yo sé porque yo he salido del cristianismo. Hemos estado toda mi vida en el cristianismo. Y nunca he escuchado a un pastor que te explica en detalle
qué es el pecado. Porque no quiere la gente entender. Exacto. No saben porque no leen, no estudian y ignoran la parte izquierda de tu libro. ¿Entiendes? Es importante de saber por qué Jesús murió por tus pecados. ¿Qué significa eso? Y a través de eso, ¿qué sacas de recompensa vos? Nunca te explican esto. Yo sé por qué he salido del cristianismo. No te explican. Y si vos le preguntás a 10 personas, digamos, en el cristianismo, en las iglesias, en cualquier denominación, si les preguntas qué quiere decir pecado para ti, te garantizo que de las 10, 9 te van a decir algo diferente cada uno. Y capaz que una te diga lo que dice la palabra, qué quiere decir pecado. Porque este libro, como yo te he dicho todo el tiempo, se define. ¿Me entendés? Te da las respuestas. Para que no haya confusión. Para que no haya 10 diferentes respuestas. ¿Me entendés? Para que haya una respuesta y es la respuesta que Él te da. La más importante, la que Él te da. La que importa es la que Él te da. No la que vos dices, la que ella dice, lo que yo digo. ¿Me entendés? Por eso es importante saber tu escritura. Jesús vino a morir por tus pecados. Amén. Tienes que qué quiere decir eso. Que nos perdonó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien encontró Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Amén. Acá ha leído la hermana, porque Él llevó nuestros pecados y los colgó, digamos, en su cuerpo, en el árbol, en la cruz. ¿Ok? Y dice que a través de esa acción, ¿ok? Él te sacó el pecado de ti y te puso, ¿ok? En un camino para que vos vivas en ¿qué? ¿Qué leyó, hermana? Al fin. Justicia. En justicia. Para que vos camines en justicia. ¿Entendés? Y a través de eso, Él te sanó. Ahí te está diciendo lo que Juan 3:16 dice. ¿Entendés? Acá lo que te está diciendo es el trabajo del Mesías a través de la cruz. Vino y que se puso los pecados tuyos en Él. Los colgó en el árbol y a través de eso, que dice otra vez, te sacó tus pecados, porque los lleva, ¿right? Y que te puso en un camino de que da, ¿qué? Justicia. Y a través de eso, sos sano. Amén. Ahora vamos a empezar. Purificación puede ser. Vamos a escudriñar qué es pecado, qué es te libertó de ti los pecados, qué es el camino de justicia. Porque esas son las cosas claves que Él hizo en la cruz. Te estamos acá explicando la acción de lo que Él hizo en la cruz. No es, como dice la palabra, generalizar. Él murió por mis pecados. Y punto. Vos tienes que saber lo que es pecado. Para saber, si Él murió por esa acción, yo no quiero seguir caminando en ese camino pecaminoso. Sí, correcto. ¿Me entiendes? Yo ahora quiero estar en el camino de justicia. Amén. Porque me sacó
de ese camino Sí. pecaminoso. Gloria a Dios. So, la primera, digamos, definición es el pecado. Vamos a ver lo que dice las Escrituras, que es pecado. Porque eso es lo que él se transformó. Se transformó en pecado. Se transformó en lo que vos eras y lo que vos sos. Pecador. ¿Me explico? Vamos a ver. Alguien, por favor, me puede leer la primera carta de Juan. Es para la mano derecha. Metete para la mano derecha de tu libro, el próximo libro. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Escucharon? Te está dando la definición de pecado. Dice: todos que practican pecado, practican ¿qué? En contra de la ley. Es una infracción a la ley. Estamos yendo en contra de la ley. Está hablando acá la ley de Moisés, la Torra. Y dice, si vos sigues estando en contra de la ley de Moisés, en contra de la Torra, ¿ok? Eso es viviendo en pecado. So, volvamos de vuelta a la primera carta de Pedro, que dice Pedro, él llevó tus pecados en su cuerpo y lo puso en la cruz y te sacó ese pecado de ti. Ahora, esa palabra pecado lo hemos visto, lo que quiere decir en primera de Juan, que quiere decir en contra de la ley, en contra de la Torra. ¿Me entendés? Que estás rompiendo la Torra. En otras palabras, lo que estamos diciendo ahora en primera de Pedro, él se hizo una persona que está en contra de la ley de Moisés, que eras vos y yo. ¿Me explico? Eso es lo que él se hizo en la cruz. Y a través de ese acto que él dice, yo soy el pecador, te he llevado tus pecados, lo he colgado en la cruz y ahora te doy a ti libertad. En otras palabras, Yeshua se hizo una persona que no quiere la Torra. Eso es lo que él se hizo. Eso es lo que es pecado. Alguien que no quiere la Torra. No, eso no. Escucha, hermana, antes de decir algo. Eso es lo que quiere decir Torra. Léelo. Tienes ojos para ver. Tienes oído para escuchar. Úsalo. Eso es lo que quiere decir pecado. Lo leíste en primera de Juan. Si lo estás leyendo, entenderlo. ¿Me entendés? Aceptarlo. Lo estás leyendo. Y no lo estoy diciendo yo. Lo estás leyendo. Dice que pecado quiere decir alguien que está en contra de la Torra. Eso es lo que quiere decir pecado. ¿Sí o no? ¿Lo leíste? ¿Sí o no? Sí, pero El que comete pecado está en contra de la Torra. Eso es lo que está diciendo Juan. Rompe la ley de Dios. ¿Me entendés? Eso es lo que es el pecado. So Yeshua se transformó en ti. Él es el representante de ti en la cruz. Por eso él murió en la cruz. En tu lugar. Porque vos tenías que estar en la cruz. Porque vos rompiste la ley de Moisés, la Torra, como yo, como toda la humanidad. Pero él tomó tu lugar. A través de él tomó tu lugar y él en otras palabras dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser Leo. Y voy a ponerte tu nombre. Porque yo nunca quise la ley de Moisés. Quería más el mundo. Y Yeshua, que es Jesús en hebreo, se transformó en ti. Él colgó tus deseos
que estaban en contra de la Torah. En la cruz. Y a través de esa acción, ahora dice que te sacó el deseo de romper la ley de Moisés. ¿Me entendés? Eso es lo que la primera parte de lo que él hizo en la cruz. Él se transformó en la humanidad que no quería la ley de Dios. Y como él se transformó en alguien que no quiere la ley de Dios, ¿sabes lo que eso es? Es condenación por muerte. Es condenación por muerte. La escritura, te voy a enseñar textos bíblicos que alguien que no quiere la ley de Dios, la recompensa es muerte. Alguien que quiere la ley de Dios, la recompensa es vida eterna. Cuando decimos la ley de Moisés, también estamos diciendo Yeshua. Si vos rechazás a Yeshua, es muerte. Si vos recibís a Yeshua, es vida. Amén. ¿Ves que las dos cosas son iguales? Gloria ¿Ves a que las Jesús. dos son cosas iguales? Tenemos que decir amén con la Torah como cuando decimos amén con Yeshua. Porque son las dos cosas la misma cosa. Es una. ¿Me entendés? Es todo uno. Hasta ahora lo que él hizo en la cruz se transformó en alguien que no quería la ley de Moisés. Que es condenación, es juicio, es muerte. Evidencia de eso, ¿alguien me puede leer, por favor, el libro de Números para darte evidencia que es muerte a través de ser desobediente a la ley de Dios? Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Cuando lo encuentre alguien lo puede leer. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. ¿Sí? Y Jehová dijo a Moisés: irreversiblemente muera aquel hombre, apréndalo a toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacaron la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora vamos a explicar un poco de esto. Acá hemos visto un ejemplo de una persona que fue en contra de la ley de Moisés, ¿right? Y terminó en muerte. Pero no porque la ley de Moisés es cruel, ni porque Dios es cruel. Te voy a explicar algo muy importante. Acá ven una persona en el Shabbat que está trabajando, ¿right? Está agarrando, ¿qué? Leña. Y el Shabbat es para descansar, ¿right? No trabajar, ¿sí? Ok. ¿Qué dice? Lo vieron una gente. Cuando vos ves a alguien que está haciendo algo que no tiene que está fuera de la voluntad o de la palabra de Dios, vos lo ves y vas y lo confrontas y le quieres explicar o ayudar, ¿sí o no? Right? Tuvo la primera oportunidad ese hombre para arrepentirse. Después dice que lo llevaron a la comunidad. Cuando vos lo traes a esta persona a la comunidad, otra vez tenés una oportunidad que esa comunidad le ayuda a este individuo que está en el mal para hacer las cosas bien, ¿sí o no? Para eso lo traes a la comunidad, ¿right?
Segunda oportunidad. No se arrepintió. ¿Qué pasa? Lo llevan ahora a Moisés. Tercera oportunidad. Para arrepentirse. Para hacerse teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentir. Volver a ser obediente a la Torah. Lo llevan ahora a Moisés. Otra oportunidad para esta persona que estaba haciendo lo que no tiene que hacer. Arrepentirse. No vemos ninguna evidencia que este hombre arrepintió. Esa es la tercera oportunidad. Dice que lo llevaron también a Aarón. Otra persona. Otra oportunidad. La cuarta oportunidad. Para arrepentirte, pedir perdón y hacer teshuvah. Volver a ser obediente. ¿Me entendés? No hay evidencia que esta persona hizo eso. ¿Y qué más? Dicen que Moisés y Aarón no decidieron ellos. ¿Me entendés? No hicieron la decisión de matarlo porque estaba en contra de la ley de Moisés. Se lo llevaron a Dios. Otra oportunidad. ¿Vos crees que esta persona que tuvo 5 oportunidades hasta el último tiempo que puede venir hasta la presencia de Dios, decirle perdón? No hay evidencia que él lo hizo. ¿Me entendés? 5 oportunidades. ¿Qué más quieres? Y como él no se arrepintió de lo que estaba haciendo en contra de la ley de Moisés, ¿qué fue la condición? Muerte. Desobediencia es muerte. Yeshua en la cruz se hizo desobediente a la Torah para morir, para que vos no mueras si crees en él. Amén. ¿Me entendés? Gracias a Jesús. Por eso necesitamos a el Mesías. Por eso necesitamos a Yeshua. Jesús, sí. Porque él hizo la Torah Él hizo. perfectamente. Y como vos no tienes el deseo, él llevó esa carga tuya en él. Amén, Señor Jesús. Sí. Para un propósito. Para un propósito. Otro ejemplo, hermanos. ¿Alguien me puede leer? Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, versículo 12 al 15. Jeremías, capítulo 9, del 12 al 15. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová? No. Para que... Jeremías 9, del 12 al 15. ¿Ah? ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló boca de Jehová? Para que pueda declararlo. ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolado como desierto hasta no haber quien pase? No, this is my version's El another. 13. ¿Quién tiene suficiente inteligencia para No, entender todo esto? así empieza. Adonai dijo, it is because they have forsaken my Torah. Del 13 entonces. Okay. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según le enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Wow. ¿Qué dice Jeremías? Esto es Israel. Pero no pienses que es Israel. Ellos hicieron un problema. El ejemplo de Israel es el ejemplo tuyo y la mía. Es del pecado. ¿Entendés? Acá
Jehová está diciendo, yo les di la Torah Mi ley, sí. y ellos no quisieron. Sí. No quisieron mi ley. Mi ley, sí. ¿Y qué pasa? Es acá que dice, ¿sabe qué? Ni quisieron caminar en mi voz y obedecerla. Eso es otra palabra de la Torah. Es la voz de Él. Y que Él quiere y el deseo que vos camines en obediencia. ¿Me entendés? Como ellos no quisieron eso, ¿qué pasa? Hay problemas, hay dificultades y el fin es muerte. Eso no cambia hoy día. Por eso Yeshua vino. Como dije, lo que leímos en el primer libro de Juan. Pecado es que en contra de la ley de Moisés. De la ley de Dios. Pedro es lo mismo, es lo mismo. No, él no es La ley de Moisés y la ley de Dios es lo mismo. Créemelo, es lo mismo. Entonces, cuando Yeshua está en la cruz, otra vez, se transforma en una persona como tú y yo que no queríamos la ley. Eso es pecado. Y a través de esa acción, Él trae un poder que te lo quiere dar a ti. Ya te lo vamos a decir ese poder. Te lo vamos a decir ese poder. Pero recuerdan, esta persona que estaba agarrando las leñas, estaba en contra de la ley de Moisés, no hizo arrepentimiento, fue condenado a muerte. Lo que leímos acá en Jeremías, Israel no quiso hacer la Torah de Dios. ¿Y qué pasó? Terminó que Dios quiere terminar con ellos. En otras maneras, muerte. Porque ninguno de estos dos ejemplos hicieron arrepentimiento. Cuando vos te arrepientes de tus acciones, ¿qué pasa? Dios está ahí con los brazos abiertos, recibiéndote y perdonándote y empezando de vuelta. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Es así o no? Señor. Sí. Amén. Un ejemplo para que no digas que viene de mi mente. ¿Alguien, por favor, me puede leer Segunda de Crónicas? Segunda carta de Crónicas. Quiero que me lean o que lean a alguien que es en el capítulo 7 de Crónicas. Segunda carta de Crónicas, capítulo 7, versículo 9, del 11 al 14. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Acá estamos hablando de la construcción del templo que Salomón está haciendo, ¿ok? Y ya está terminando el proyecto del templo, ¿ok? Sigue. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí Amén, qué lindo. está diciendo, estamos leyendo que Salomón está terminando el templo de Dios, right? Y Dios le dice a Salomón, ¿sabe qué? Si esta gente, ya que has completado mi templo, el templo es usado ¿para qué? Para hacer los mandamientos. Para eso está el templo, right? Para hacer los mandamientos, las ofrendas, los sacrificios, para eso es hacer la Torah. Por eso no necesitas que te diga
el templo fue hecho para esto. Vos ya tienes que saber. El templo fue hecho para alabanza. Para alabanza a través de obediencia a la Torah. Eso es alabanza. ¿Entendés? A la ofrenda, a traer todos los sacrificios. Eso es alabanza a través de las escrituras. ¿Entendés? De ahí, si vos haces eso, ahora tenés un cántico en tu corazón y puedes cantar todos estos himnos. ¿Entendés? Es así la conexión. No puedes decir que la Torah no es para ti y tener los brazos abiertos diciendo, vamos a cantar y cantar y cantar. No trabaja así la cosa. ¿Entendés? Obediencia a la Torah impone alabanza de tu corazón porque estás salvo en Yeshua. Amén. ¿Ves cómo va la cosa? Amén. ¿Ves cómo todo está conectado? Y no puedes sacar uno de esas conexiones. Porque si no, la cadena no está conectada. ¿Y qué te sirve una cadena que no está conectada? ¿Te sirve? No. La tiras. ¿Sí o no? Ok. Te estamos explicando por qué Yeshua murió en la cruz. Por los pecados. Acá está diciendo, ¿se recuerdan los últimos dos ejemplos? El hombre que no, la leña que no se arrepintió, tuvo problemas. El grupo de Israel que no se arrepintió, tuvo problemas. Acá te está dando un ejemplo cómo venir en arrepentimiento. Está diciendo acá, después que está haciendo el templo, si mi gente empieza a no hacer lo que tiene que hacer, va a venir ¿qué? Pestilencias, va a venir ¿qué? Langostas, va a venir ¿qué? Lo va a devorar la langosta de toda la tierra, va a venir pestilencias, en otras palabras, muerte. ¿Me entendés? Pero dice que, pero si mi gente que se llama por mi nombre se arrepiente y venga a mí, me busque a mí, me mire a mí a través de obediencia a la Torah otra vez, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a perdonar de tus pecados y voy a sanar tu vida. Es igual lo que estamos leyendo en Primera de Pedro. ¿Me entendés? Porque no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento. Es una repetición de la Torah, del Tanakh, de las escrituras en el Viejo Testamento. ¿Me entendés? Volvamos a primera carta de Pedro, que dice que él se puso los pecados. Ya hemos visto a través de primera de Juan qué quiere decir pecado. Es una persona que está en contra de la Torah. La ley de Moisés, la ley de Dios son las dos mismas cosas. ¿Ok? Eso es lo que él se transformó en la cruz. Alguien que es desobediente. Alguien que es desobediente porque está representando él a ti y a mí. Somos desobedientes a la Torah. Y ni sabíamos que éramos. ¿Por qué? Porque nunca estábamos leyendo. Cuando nosotros empezamos a hacer la caminada de saber quién es Jesús, que ibas a las iglesias y te juntabas en los domingos, ¿vos estabas sabiendo que estabas haciendo cosas pecadosas? ¿Porque estabas ignorando el Shabbat? No, porque nadie te dijo. Y vos estabas yendo el domingo. Y ni sabías nada del Shabbat. Nadie te lo explicó. Evidencia que el cristianismo no te lo explica. No, porque lo quitaron. Porque no te lo explicaron. El hombre lo quitó. El hombre, no Dios. Recuerda eso. Dios nunca quitó el Shabbat. El hombre lo hizo. Y sigue en esos caminos. Y vos estás yendo a estas dominaciones que se juntan en los domingos, ignoran totalmente el Shabbat y están sentados ahí y no saben que están pecando. Navidad es otro ejemplo. Están haciendo Navidad y no Hanukkah. Están haciendo cosas que es en contra de la Torah. El Easter que viene ahora el próximo mes, lo celebran. Y ni te están dando cuenta, ni saben que tienen que celebrar Pesach, la fiesta Pascua de Hebrea. El Passover, right?
Passover. y Yes. celebran estas cosas, ignoran el otro, no leen, no saben y no explican. Por eso yo estoy acá explicando, para que tú vivas en los caminos de justicia y no perdición. Amén. ¿Me entendés? El trabajo del que está acá es para explicarte, para que vayas en los caminos bien. El problema de la religión no te explica nada. No te explica lo que quiere decir pecado. Hasta ahora, la explicación de Juan, si vos estás en contra de la Torá, eso es pecado. Eso es pecado. Si vos comes cosas que vos sabes que no son buenas, que está escrita en Levítico 11 y Deuteronomio 14, estás en pecado. Estás comiendo pecado. Y vos sabes. Pero aparentemente tu panza y tu lengua es más fuerte que el deseo tuyo para honrar a Dios. ¿Me entendés? ¿Sí o no, hermanita? ¿Ves? Sí, amén, así es. Tu lengua es más poderosa que tu deseo hacer la voluntad del Padre. ¿Me entendés? Y Gloria. estás viviendo en pecado y ni lo saben. Pero vos no puedes usar esa tarjeta de ignorancia, porque Dios te dio la mente para estudiar, los ojos para ver, la oído para escuchar. ¿Me entendés? Para eso te dio estas cosas, para que no estés durmiendo en oscuridad y no saber. Estamos viendo la necesidad del Mesías en nuestra vida, la necesidad de Yeshua, porque hasta ahora, Amén, hasta Señor ahora, Jesús. el problema es la Torá que nosotros no obedecemos. Ese es el problema. No que la Torá es difícil, no tenemos el deseo para ser obediente, no tenemos el deseo. Contristamos el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice? Volver a primera de Pedro, dice, después que hemos estabilizado que Él llevó tu pecado, Él llevó el deseo tuyo que está en contra de la Torá, te sacó ahora ese deseo. Porque eso es lo que dice, te saca el deseo del pecado, te saca el deseo de ser desobediente a la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Me entendés? Amén. Te sacó ese deseo, dice, y ahora te pone en caminos de justicia. Ahora tienes que saber qué es esos caminos. El pecado es alguien en contra de la Torá. Entonces, cuando Él te saca el deseo de eso, ¿qué es el opuesto? Usar la lógica, usar tu mente. Si pecado es el deseo de no hacer la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, ¿qué es el opuesto de eso? ¿Qué es el deseo entonces que Él te va a poner? El de De hacer hacer. El de hacer. estrellita dorada. Aleluya, después de 20 años, la primera respuesta correcta de la hermana Nancy. Ya ves, Eso es la lógica, ¿cierto? Hay esperanza. Hay esperanza. Eso es la lógica, ¿no? El pecado quiere ir en contra de la ley y el deseo que no quiero hacerla. La lógica es que si Él muere en la cruz, ahora a través de su vida de obediencia, Él te transforma en ti el deseo de hacer. ¿Hacer qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? La Torá. ¿Me entendés? Esto es Juan 3:16. ¿Me entendés? Te estamos explicando lo que hizo en la cruz Él. Que te garantizo, la religión no te lo explica en detalle. Y yo sé eso, porque he estado en esa vida. He estado en muchas denominaciones, invitaciones. Crecí en el cristianismo. Nunca te he escuchado que te explican estas cosas. ¿Sabes por qué no te explican estas cosas? No porque son astutos, que son malos. No. Hay mucha gente que son buenas en el cristianismo.
El problema es que no han leído, han ignorado y se han basado en lo que otro hombre ha enseñado y no lo que dice la palabra. Busca esto y no lo que dice el hombre. No te quedes en lo que yo te digo. Busca vos lo que yo te digo. Y vas a ver que lo que yo te digo es la verdad. Porque estamos leyendo, ¿sí o no? No estoy diciendo cosas de mi mente. Te estoy enseñando la Biblia, los versos, los versículos, los capítulos. Te estoy enseñando. Entonces el resultado del deseo que ahora para hacer es vivir en el camino de justicia. Ahora vamos a ver, para terminar, cuál es ese camino de justicia. Recuerda lo que usamos nuestro cerebro, ¿right? Antes de la cruz yo no quería. Ahora después de la cruz, que yo sé quién es Él, yo quiero. Amén. ¿Ves? Antes no quería. A través de lo que Él hizo en la cruz, ahora yo quiero. Amén. ¿Y qué me da para yo querer? ¿Qué me da para yo querer? Vamos a ver qué dice Salmo 106. Salmo 106, versículo 1 al 3, por favor. Salmos 106. Salmo 106 del 1 al 3. Aleluya. Dice, Alabado sea el Señor. Qué bueno eres. Tu amor hacia nosotros es eterno. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar todas sus alabanzas? Dichosos los que tratan a los demás con justicia y siempre hacen lo que es justo. Ahí está. Bienaventurado el que hace y se mantiene ¿en qué? En justicia. En justicia. Y que haga todo lo correcto todo el tiempo. lo haga lo recto. Lo recto. El que busca justicia. Ese es el camino que Dios ahora te ha puesto a través de lo que Él hizo en la cruz. Porque eso es lo que dice Pedro. Te pone en el camino de justicia. Después que Él se transformó en alguien que es desobediente. ¿Me entendés? ¿Están entendiendo hasta ahora? Amén. Vamos a seguir sabiendo que es justicia. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. ¿Me puede leer? Bueno, es un largo, tiene 22 capítulos. Versículos, perdón. Vamos a leer los primeros del versículo 1 al 6 para que tengan el contexto y después saltar al versículo 20 para ponerlo todo con un broche de oro. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oídos a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clama a la inteligencia y a la prudencia, das tu voz, si las buscas como a la plata y las procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría de su boca, porque el Señor da la sabiduría de su boca, proceden el conocimiento y la inteligencia. Ahora anda al versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos, por la senda de los justos. ¿Qué es la senda de los justos? Son los que aceptan mi palabra, que tienen el tesoro de mi mandamiento dentro de mi corazón, el que tiene el deseo
alabarme, tener inteligencia, tener sabiduría, tener entendimiento. Eso es el camino o la senda del justo. Ser obediente a la Torah. En otras palabras. ¿Me entendés? Eso es lo que Él hizo en la cruz. Estamos poniendo todo de lo que Él hizo en la cruz. Está basado en obediencia a la Torah. ¿Ves que todo es Torah? Porque Yeshua es Torah. Por eso tiene que ser todo Torah. Porque Él es la Torah. Y no hay otra cosa. Acá está leyendo en Proverbios capítulo 2. Es que te está diciendo la palabra mía es los mandamientos. Y si vos sigues en eso, terminarás en caminos que son justificados. ¿Me entendés? Ser obediente a la palabra, en otras palabras. Ser obediente a la totalidad de los 5 libros de Moisés. No partes. Todo. 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 Recuerdan, ser obediente es un proceso. Es un proceso. Todos hemos tenido hijos y hijas, ¿sí o no? Que son chiquitos. Ellos aprenden a ser obediente el primer segundo que nacen. No, es un proceso, ¿sí o no? Y vos como padre y madre le estás ayudando en ese proceso de ser, ¿qué? Obediente, ¿sí o no? Es así lo que Yeshua es con nosotros. Es un proceso. No todo lo estamos haciendo. No porque es difícil, porque estoy en el proceso. Yo lo he dicho 10,000 veces. He sabido de estas cosas como unos 15 años. Estamos aplicando nuestras vidas en comer comida que tenemos que comer. Después de 15 años. ¿Me entendés? Eso es el camino que estás andando. Empieza en observar en el Shabbat. Estuvimos ahí por un tiempo. Después aplicamos más entendimiento, hicimos las fiestas. Después empezamos y pusimos este manto y las significantes cosas de lo que esto quiere decir. Estamos en un proceso. ¿Me entendés? Porque hay muchas otras cosas que yo tengo que hacer. No porque yo tengo que hacer, porque yo quiero hacerlo, pero estoy en ese proceso. ¿Me entendés? Hace unos años que me estoy poniendo los tzitzits. Y hace 15 años que sé estas cosas. Es un proceso. Porque el enemigo te va a decir, vos no estás haciendo todas y no puedes escoger lo que tú quieres y lo que no. No es escoger. Estoy en un camino. Estoy en un proceso. Eso es lo que quiere Yeshua para nuestra vida. Amén. Para estar en un proceso. Para estar en ese camino andando cada día avanzando. ¿Me entendés? Algunos de ustedes van a llegar a donde yo estoy. ¿Me entendés? Todos tenemos que llegar. Todos tenemos, pero todos estamos en un diferente camino. En el mismo camino, porque estamos enseñando la verdad, pero no todos estamos yendo en la misma velocidad. Amén. Amén. Lo que cuenta es que estés en el camino y tener el deseo de estar y mantenerte en el camino de la Torah. Porque eso es lo que estamos leyendo. En la cruz, Él te transformó en ti, que sos desobediente a la Torah. A través de la vida de Él, Él ahora te pone el poder del deseo de ser obediente. ¿Me entendés? ¿Y qué te da a ti para tener ese deseo? ¿Alguien me puede leer? Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28. Ezequiel 36, del versículo 26 al 28. 36, 26. Al 28. Oh, daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora para, hermanita. Dice Jehová, dice Yeshua, yo te voy a poner un nuevo, ¿qué? Corazón. Y te voy a poner, ¿qué? El espíritu dentro de ti. ¿Sí o no? Eso es lo que estás leyendo. Sí. Te está poniendo el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Te está transformando el corazón. ¿Para qué cosa? Siga leyendo, hermana. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Espere ahí. El corazón de piedra es duro, ¿sí o no? ¿Y qué es duro? No quiero porque soy duro. Soy duro, no quiero, no quiero. Y Él, si vos sabes quién es Él, lo que Él hizo en la cruz por ti, ahora te cambia ese corazón que no quieres y te pone un corazón de carne para que Él haga algo en ese corazón que es no duro para penetrar, pero es blando para penetrar. Aleluya. ¿Y qué te pone en tu corazón? Lea, hermana. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Hablaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Aleluya. Dios. Te da el poder del Espíritu Santo para que hagas las leyes de Él. Punto. Punto. Para eso te dio el Espíritu Santo. Para que tengas el deseo que el Espíritu Santo te ayude para ser obediente a la Torah. Y a través de eso declara ahora, no antes. Es ahora, cuando vos sos obedientes a la Torah, cuando crees en mi Hijo Yeshua, ahora sos mi gente y yo soy tu Dios. No antes. Y no puedes sacar ninguna de estas dos y decir, yo soy el pueblo de Él y Él es mi Dios. Acá te dice cómo ser el pueblo de Él y cómo ser Él tu Dios. Ser obediente a la Torah, porque te dio el poder del Espíritu Santo para ser obediente. Todo eso es Juan 3:16. Todo eso es la carta de Pedro. Todo eso es lo que Él hizo en la cruz. Se transformó en alguien que sos vos, que ya no quiero la Torah. A través de su obediencia, su vida, su muerte y resurrección que es vida. Si yo creo en Él, ahora Él me da el poder a través del Espíritu Santo para ahora no más tener un corazón de roca que dice no a la Torah, pero ahora tengo un corazón de ¿qué? De carne para que la Torah esté escrita y ahora tengo el deseo de decir aleluya, yo quiero hacer tus mandamientos. Amén. Eso fue porque Él vino a morir por ti. ¿Te explica eso el cristianismo? Cero. Cero. No te lo dice. ¿Por qué? Otra vez. No porque son mala gente y quieren caminar a la gente a la maldición. No estamos en contra de la gente. Lo que estamos en contra es el sistema. El sistema que es la teología, que lo ha llevado a ellos a malos caminos. Y se han quedado la gente sentado en recibiendo de lo que se dice. Y nadie lee, nadie estudia a ver de lo que se está enseñando que pertenece a mi eternidad. No lo hacen, no leen. Por eso en esta comunidad te enseñamos para usar esto. Porque ¿sabes qué? El cristianismo no te enseña para usar esto. El cristianismo te enseña a escuchar lo que dice el pastorcito y aceptar eso y no lo cuestiones. Porque el tiempo que vos lo cuestiones, ahí vas a tener problemas.
Porque inmediatamente te van a decir que no me crees. Yo soy el que fui al estudio, vos no. Yo sé lo que estoy hablando. Seguí lo que yo te digo. Acá nunca vas a escuchar eso. Anda a tu casa, usa tu mente y escudriñar las escrituras. Aleluya, gloria a Jesús. Y buscar lo que yo te estoy diciendo a ver si es verdad. Gloria a Jesús. Y si es verdad, volver el próximo Shabbat y seguimos juntos. Si yo soy un mentiroso y te estoy llevando a caminos malos, nunca más venga. Pero ya llevamos muchos años juntos. Quiere decir de lo que te estoy enseñando es la verdad. Y te estoy llevando a la presencia de Dios. Nunca yo ni los cambios vamos a llevarte a un lugar que está separado de la presencia Gloria a de Dios. Dios. Amén. Te llevaremos a la presencia de Él. Amén, Señor. ¿Me entendés? Creer en Yeshua, porque el trabajo de lo que Él hizo, te sacó de desobediencia y te puso ahora en obediencia a la Torah. Eso es todo el trabajo de lo que Él hizo en la cruz. Aleluya. Amén. ¿Lo han entendido, hermanos? Ten cuidado ¿Ves la que no importancia vaya de mal. ser obediente a la Torah? ¿Ves lo que es importante? Porque todo depende de lo que hizo Yeshua en la cruz. Y si vos dices todavía que la Torah, los mandamientos no son, están borrados, no es para mí, estás diciendo de lo que hizo en la cruz Yeshua no sirvió. Y lo dicen sin saber. Eso es la gran cosa. ¿Me entendés? Pero acá te estamos explicando lo que Él hizo en la cruz es para que vos vuelvas en obediencia a ser, yo quiero ahora ser obediencia a la Torah sagrada. Amén. Porque es decir, yo te amo a ti, Yeshua, Gloria a Dios. porque vos sos ella. Y ella es tú. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Que Dios los guarde. Amén.